Hola a todos, en el video pasado me hicieron un comentario que me dio un pie para hacer este video, que ya lo venía pensando desde hace un tiempo, y resulta que en el video yo mencioné en algún momento, no me acuerdo cuándo, la palabra alem. Y en el comentario me preguntaban si alem era una palabra en italiano. Y no, alem es una palabra en portugués que significa más allá de. Hubiese jurado que esa palabra era en español. La tuve que buscar en el diccionario para darme cuenta que no, que es una palabra en portugués. Y les pido perdón porque a veces yo hablo con una mezcla de idiomas, hago mi mejor esfuerzo por hablar puro español, pero a veces las palabras se te cruzan. Y justamente de eso les vengo a hablar en este video, de todas las etapas que uno pasa aprendiendo un nuevo idioma en un país extranjero. Como ustedes ya saben, yo vine a Italia sin saber mucho del idioma, solo había tomado 8 clases antes de venir que me sirvieron para saber la teoría. Bueno, toda esta historia yo ya la conté en otros videos. Quien no me conozca, soy Sabri y lo invito a que vaya al canal y mire todos los videos súper interesantes que hay allí. Yo vine con muy poca base, lo recomiendo, claro que no, siempre lo digo, saber el idioma ayuda muchísimo y te permite desenvolverte mucho mejor en lo primero que uno tiene que hacer, que es llegar, buscar un alquiler, hacer los trámites de ciudadanía en caso que no tengan ya pasaporte europeo, debe inscribirlo a la escuela a los chicos, si tienen hijos, un montón de situaciones en las que uno debe saber expresarse. Así que les aconsejo estudiar lo más que puedan antes de venir. Luego en la práctica uno se traba porque se le nubla la mente de todo lo que aprendió y hay que acostumbrar al cerebro a que procese más rápido toda esa información. Así que imagínense que estudiando muchísimo uno llega acá y es difícil. Imagínense si no saben nada, verdaderamente se te complica bastante. Para aprender bien un idioma extranjero rápido, porque todo el que quiere emigrar quiere aprender un idioma para mañana, lo que recomiendo es hacer un curso intensivo o bien tomar clases particulares. De esa manera ustedes irán mucho más rápido que con un curso normal. Otra de las cosas que a modo personal me sirvió muchísimo es prestar atención en la vida diaria. Uno usa muchas frases y muchas palabras continuamente. Las repite mucho, prestar atención a lo que uno dice con más frecuencia y buscarlo en el Google Traductor y así de esa manera aprenderse esas frases y tratar de implementarlas en la vida cotidiana antes de viajar. Es decir, cuando uno se aprende alguna frase que dice con frecuencia, puede en el momento que la va a decir también pensarla en italiano y recordarla en su mente. Claro, no va a hablar italiano estando en Argentina o en otro país, pero sirve muchísimo el ya incorporarlo en la mente al decir esa frase o esa palabra cotidianamente. Eso ayuda mucho a que cuando uno llega ya el cerebro esté programado para pensar en italiano, pensar esa palabra o esa frase en italiano y que te salga instantáneamente, porque eso es lo que más cuesta, que las cosas te salgan instantáneamente. Cuando uno va a un curso, uno está viendo un tema, sabe lo que le van a preguntar, sabe lo que tiene que responder o está viendo específicamente eso, pero en una charla en Italia, en una charla corriente normal en la calle o en una oficina o en donde sea, uno no sabe lo que le van a decir, lo que le van a preguntar y el cerebro no está preparado para responder rápidamente y eso es lo que más cuesta al principio. También puede servir imaginarse frases. Yo me imaginaba mucho las frases: llego a la comuna, ¿qué digo? ¿Cómo hago? Quiero alquilar una casa, entro a la inmobiliaria, ¿qué les digo? Y buscarlas en el Google y memorizarlas. Eso ayuda también muchísimo para cuando uno llega a no sentirse tan inseguro. Luego, cuando llegan aquí, mi consejo es no tener miedo de hablar, de intentarlo, romper con esa barrera de la vergüenza a hablar mal, porque les comunico aquí que siempre van a hablar mal. Nunca van a lograr hablar como un italiano nacido aquí. Así que sacarse esos miedos, que los italianos van a valorar un montón, que ustedes se
esfuercen por hablar italiano y se esfuercen por comunicarse en italiano. Los van a ayudar incluso cuando se equivoquen o cuando no sepan bien cómo se dice una palabra. Ellos van a intentar decirle las palabras que les faltan para lograr comunicarse y valoran muchísimo eso. Eso puede ser un punto a favor también en aquellas comunas donde quien se encarga de hacerte el trámite de ciudadanía no te trata de la mejor manera, como esta que estoy yo. Ya entrar hablando italiano o intentando comunicarte en italiano, te miran con otra cara. Luego de un tiempo uno comienza a hablar mejor, dice cosas de oído porque las escucha en la calle, las escucha constantemente y en el momento que hay que decirlas las dice sin pensar en la traducción de lo que se está diciendo. Se comienzan a mezclar palabras de un idioma y del otro y después de unos años uno comienza a olvidar palabras en español. No es que las olvide, es que de tanto decirlas en otro idioma, la palabra que primero se viene a la mente cuando uno piensa en, qué sé yo, una fruta, por decir algo, se te viene la palabra en italiano. Ya tu cerebro piensa en el otro idioma y te cuesta traducirlo al español. Esto es algo que a mí me pasó, que no creía que me iba a pasar, pero bueno, tenemos la experiencia de que yo cuando conocí a mi esposo, él había estado 8 años viviendo en Brasil y algunas palabras las cambiaba y yo no entendía cómo no podía recordar rápidamente algunas palabras en español y él me decía toda esta cuestión. No le creí. Y luego me empezó a pasar a mí con el portugués y ahora me pasa con el italiano. Incluso verán como en el video anterior que mencioné una palabra en portugués creyendo que era una palabra en español. Así que bueno, eso les va a pasar después de unos años que vivan aquí. Yo creo que lleva un año hablar bien un idioma en el extranjero. Si venís sin saber nada, como yo aquí en Italia, o sabiendo muy poco, y en Brasil también lo mismo, yo fui sabiendo nada de portugués o casi nada, y bueno, eso es lo que yo demoré para hablar bien, no perfecto. Yo creo que un idioma se aprende bien a los 2 años de vivir en el país extranjero. Respecto a los niños, que muchos me preguntan cómo es su adaptación con el idioma, mientras más pequeños, mejor. Los chicos de menos de 7, 8, 9 años aprenden el idioma súper rápido y lo aprenden y lo hablan como alguien que nació aquí en Italia. Me pasó allá en Brasil con mi hija que llegamos con 2 años y medio ella y nos fuimos cuando ella tenía 5 años. Ella a los 5 años hablaba portugués como alguien que había nacido ahí. Si la escuchaban hablar, no decían que era argentina o que era extranjera. Y eso es lo que va a pasar también aquí en Italia en un tiempo, porque ella y mi nene más chiquito también van a aprender a hablar y imitan de tal manera que terminan hablando como alguien nativo. A los niños de más de 10 años quizás sí se les complique un poco al principio, pero sin dudas van a aprenderlo mucho más rápido que un adulto. Y hay una cosa que les voy a decir que es muy interesante, y es que esto está avalado por estudios, no es que lo digo yo, es que el niño que aprende más de un idioma siendo muy chico, sus conexiones neuronales se desarrollan de otra manera que les permite tener una mente mucho más abierta y receptiva. Así que eso es una ventaja para todos los niños que emigren, que aprendan un nuevo idioma, que vivan en otra cultura. Realmente les aporta muchísimo y es algo que les va a servir para toda la vida. Es bueno que los chicos vengan sabiendo algo de italiano para que les sea así un poco más fácil cuando ingresen a la escuela el tema de la socialización y la integración. Igualmente acá los ayudan, les ponen maestra particular para que les enseñe bien el idioma y refuerzos. Entonces terminan aprendiendo en muy poco tiempo, en 3, 4 meses ya están hablando italiano. Y para los chicos que tengan más de 10 años, los adolescentes, les será muy útil de verdad venir sabiendo el idioma, porque todos sabemos que esa es una edad muy complicada y saber el idioma los va a ayudar muchísimo y les va a dar mucha seguridad cuando lleguen. A todos les va a costar al principio, pero no se desanimen, lleva su tiempo, pero después es muy gratificante.
Es muy lindo, por ejemplo, ver una película en otro idioma como si nada. Entenderla sin tener la traducción abajo es genial. Y como eso, muchas cosas, como por ejemplo también leer libros en otro idioma, es muy lindo y te da mucha satisfacción. Así que con voluntad, con buena voluntad y esfuerzo, el idioma no tiene por qué ser una barrera. Menos un idioma que tiene muchas palabras que son similares o predecibles, si bien el idioma en sí yo creo que no es tan fácil de aprender. Tiene muchas palabras que se dicen completamente diferentes y sobre todo el tema de los verbos, de las conjugaciones verbales en italiano se te complica bastante, pero bueno, no es imposible, es un idioma que una vez que uno lo empieza a entender va fluyendo, lo vas aprendiendo y te va haciendo cada vez más fácil. Y por último les quiero recomendar un canal de YouTube porque muchos me dicen no tengo dinero suficiente para pagar un curso, entonces me pareció genial buscar algún medio gratuito en el que uno pueda aprender. No es lo mismo que aprender con un profesor particular, pero bueno, les puede ayudar muchísimo. Este canal se llama En Simples Palabras, se los dejo en la descripción abajo, en la cajita de descripción o también en algún comentario. Y les servirá para aprender lo básico, para poder manejarse cuando uno llega aquí. Hay muchos libros que se pueden descargar en modo PDF, libros tanto de teoría como de ejercicios. Esos lo pueden buscar en internet. Uno sé que se llama Facile con C. Vienen varios módulos, uno se los puede descargar, tiene tanto teoría como práctica y bueno, les servirá para ir aprendiendo gratuitamente antes de venir aquí. Los invito a que se suscriban al canal, que dejen un like si les gustó este video, que lo compartan si les parecieron interesantes los tips y los consejos para aprender un idioma en el exterior. Y les recomiendo que miren este video que yo les dejo acá arriba, que es muy interesante. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau, chau.